Muchos hemos escuchado alguna versión de la frase Japón es un país rico que no tiene recursos naturales, pero es una potencia económica. Partiendo del hecho de que Japón fue un país destruido después de la Segunda Guerra Mundial, algo así como un país cenicienta que termina convertido en princesa, la frase intenta darnos algún tipo de lección o fomentar la reflexión sobre por qué si ellos lo lograron sin nada, nuestros países que tienen esos recursos, es decir, que tienen lo que Japón no tenía al inicio, no han logrado desarrollarse y avanzar económicamente. Por eso el caso de Japón se nos muestra como un ejemplo a seguir para poder salir de la pobreza hacia el desarrollo. Pero no todo es lo que parece. Mucho ha sucedido en Japón desde que esa frase se instaló en el imaginario público y se pensaba, y algunos aún lo piensan, que Japón se convertiría en la primera economía del mundo. A nivel económico, Japón no ha hecho más que deteriorarse desde la década de 1990 hasta convertirse en el país más endeudado del mundo, con una deuda pública equivalente al 238% de su PIB, muy por delante del resto de países. Es curioso y hasta paradójico que Japón ocupe por un lado el tercer puesto en la lista de países con mayor PIB después de Estados Unidos y China, y al mismo tiempo lidere la otra lista, la mala, la lista negra, la de mayor deudor, superando a países como Zimbabue o Antigua y Barbuda. Japón se muestra como un país ideal al que muchos de ustedes desearían ir a vivir, un excelente sistema de transporte, niveles de delincuencia bajos, cultura y comida exóticas, organización y orden para todo y mil cosas más. Pero amigos, en este canal ya ustedes han aprendido que toda cara tiene una cruz, y ese país afronta problemas sociales muy serios, contracción demográfica, suicidios, bajas oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral y otros más. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a tratar de abrir los ojos sobre lo que es Japón. Sin duda un excelente país que puede servirnos de ejemplo, pero es un país que ha venido a menos, con muchos problemas y retos sociales, económicos y geoestratégicos. El sol naciente poco a poco se va acercando a su ocaso, ensombrecido por China y otros países de la región, con los que no puede competir en parte por las deudas que arrastra de su pasado tormentoso, cuando unos pocos le vendieron la idea de que el ejército de su imperio era invencible y se embarcaron en una guerra que aún hoy tiene consecuencias para ellos. Les hablaré de la cultura laboral japonesa, algo impensable para nosotros, que somos amantes de vivir en un mundo muy familiar y social, y también hablaremos de dos problemas que lastran a esta nación: el bajo índice de natalidad y el elevado número de suicidios. Japón no es lo que les habían contado, y hoy aprenderán muchas cosas y se derribarán muchos mitos. Sin más introducción, empecemos. Decir como punto de partida que Japón era hace unos 70-80 años un país pobre es caer en un grave error. Venía de una época expansionista y mantuvo un periodo de guerra constante primero con China y luego con Estados Unidos. Finalmente, Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, perdió un 42% de la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial, energía, instalaciones, maquinaria, etc. Durante algunos años, después de la derrota en 1945, la economía japonesa estuvo casi totalmente paralizada, con una severa escasez de alimentos, una elevada inflación y los efectos de un mercado negro generalizado. El país había perdido todos sus territorios de ultramar, incluidas China y Taiwán, de lo que ya les hablé en un video anterior, mientras su población sobrepasaba la cifra de los 80 millones. La demanda interna descendió con la interrupción de las compras militares y el comercio exterior se hallaba restringido por las fuerzas de ocupación aliadas, lideradas por Estados Unidos, cuyo ejército ocupó el territorio japonés hasta 1952. La reforma aplicada a Japón tras la Segunda Guerra Mundial contempló una reforma agraria que fomentó una mayor igualdad, eliminando a los terratenientes que no utilizaban sus tierras, y creó una nueva clase de agricultores que sí la cultivaban. Se estableció un nuevo código civil por la igualdad entre el hombre y la mujer. De igual forma, se hizo una reforma educativa que tuvo también un impacto importante. Quienes reunían aptitudes adecuadas y pagaban las modestas tarifas educativas podían llegar a graduarse en la universidad. Esto llevó a producir trabajadores altamente calificados y disciplinados. Fue así como Japón se convirtió en uno de los países con más altos niveles de alfabetización, y todavía lo es, y por eso es algo de admirar. También se establecieron la libertad de reunión, asociación y expresión, incluido el Partido Comunista. Se abolió el sintoísmo como religión oficial y se promulgó la libertad de culto. Como vemos, hubo cambios radicales.
El milagro económico japonés se produce entre 1945 y 1991, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de la Guerra Fría, lapso en el cual la economía de Japón registró un crecimiento medio del 7%. Para que se hagan una idea, era la China de entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las industrias japonesas quedaron de rodillas debido a la guerra, que al final devastó a toda la nación, acabó con gran parte de los avances alcanzados y sumió nuevos problemas para el desarrollo japonés, como el pago de indemnizaciones de guerra o la integración de 6 millones de repatriados desde las ex colonias. También se desarticularon a los Zaibatsus, que dominaron la economía japonesa hasta antes de la guerra y estaban controladas por poderosas familias, más que nada por los denominados como los cuatro grandes, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Yasuda, quienes en 1937 controlaban un tercio de los depósitos bancarios de toda Japón, un tercio del comercio exterior, la mitad de la producción naval y la gran mayoría de la industria pesada. Pues bien, al término de la guerra, la fiesta a los Zaibatsu se les acabó, y así, con una fuerza laboral tan grande que necesitaba empleo y como el costo de producción era muy bajo, fue lo que permitió a Japón empezar a producir bienes que podrían competir de forma efectiva en el mercado internacional. Cuando estalló la guerra de Corea en junio de 1950, Estados Unidos, que en esos momentos era ocupante de Japón, cambió su política respecto al archipiélago al usarlo como avanzadilla capitalista en Asia Oriental. Esto permitió la llegada de abundante capital unido a una rápida reindustrialización ante la demanda de suministros de las tropas estadounidenses y la reorganización de los grandes conglomerados empresariales, los Zaibatsus, en Keiretsus, que es un modelo empresarial y de mantenimiento industrial en el que existe una coalición de empresas unidas por ciertos intereses económicos. Ejemplo de estos son Mitsubishi, Hitachi, NEC, Toshiba o Toyota. Con los Keiretsus, las compañías individuales ganaron fortaleza financiera y conexiones que les permitieron debilitar a sus rivales extranjeros y nacionales. La competencia fue despiadada. Su misión era ganar participación de mercado en lugar de acumular ganancias a corto plazo, y entraron agresivamente en sectores de alto crecimiento con potencial a largo plazo. El objetivo de los Estados Unidos, que no da puntada sin dedal, al eliminar los Zaibatsus, fue realmente el de desintegrar la potencia militar para evitar que Japón tomara fuerza y luchara de nuevo contra ellos en un futuro. La fase de recuperación de Japón tras la guerra se centró en la reconstrucción de las industrias con un gran enfoque en las industrias del algodón, el acero y el carbón. La economía de Japón continuó creciendo en parte debido a las medidas establecidas por el gobierno, que controló todo el proceso férreamente mediante el Ministerio de Industrias y Comercio Internacional y configuró a gran escala las relaciones comerciales de forma proteccionista. La economía de Japón prosperó por razones históricas particulares que podemos resumir en que el país estaba recuperando después de una guerra ruinosa. Su economía era lo suficientemente pequeña como para evitar la atención internacional indebida, y su tasa de crecimiento era suficiente para aplacar una fuerza laboral que de otro modo sería abusada. La estrategia japonesa enfatizaba sectores grandes y de alto valor como los automóviles y la electrónica, pero esa estrategia no funcionó en los mercados de mayor valor, que requerían una invención estratégica arriesgada como los productos farmacéuticos y los microprocesadores. El país se destacó en un mercado mundial orientado hacia la producción en volumen. El espíritu competitivo de Japón también generó algunas de las prácticas más imitadas en la gestión industrial: control de calidad total, producción ajustada y desarrollo de productos multifuncionales. Pero no todo es abundancia y alegría, estimados amigos. Si bien hay muchas cosas que podemos aprender de Japón, es necesario explicar cómo este país cayó en un profundo colapso económico en la década de 1990. El sistema del empleo de por vida, que había sostenido el crecimiento acelerado de la economía japonesa tras la Segunda Guerra Mundial, llegó a su final. La burocracia era muy pesada y entrometida, sus prácticas comerciales ya eran muy arraigadas e inflexibles, sus crecimientos apenas alcanzaban el 1%. Ciertos cambios empezaron a llegar luego de la elección en el 2012 del primer ministro Shinzo Abe, quien introdujo un programa de política monetaria laxa, grandes gastos gubernamentales y cambios destinados a expandir la participación en la fuerza laboral y aflojar una cultura corporativa poco dada a evolucionar o a adaptarse. Desde entonces, Japón ha disfrutado de un crecimiento modesto, roto solo por una caída en recesión en el 2014, desafiando a los críticos que predijeron que sería aplastado por sus fuertes deudas públicas y una inflación anémica, que erosionan las ganancias corporativas. Gran parte de ese éxito fue asegurado por la demanda de una creciente economía china. Las empresas de electrónica de Japón son importantes proveedores de componentes para productos electrónicos de alta gama de China.
donde se transforman en productos que luego se envían a todo el mundo. Pero el lento crecimiento económico mundial ha significado una menor demanda de bienes fabricados y a medida que el panorama económico global se debilita, no está claro cuánto tiempo más se podía mantener esa senda y Japón se enfrenta a nuevos problemas. Shinzo Abe accedió al gobierno con la promesa de resolver los desequilibrios económicos y recuperar el milagro japonés. Aunque los resultados no han sido los esperados, Abe ha sido reelegido en 2 ocasiones, 2014 y 2017. Japón sigue siendo la tercera economía mundial, pero además de la deuda, ahora también debe hacer frente al envejecimiento de la población, la brecha de género en un país donde el ciudadano medio es mujer y otras cuestiones sociales, a las que se une la pandemia actual. Si bien Japón no hizo confinamientos en un principio ni cerró negocios, la mayoría se vio afectada ya desde marzo. El consumo privado, que representa más de la mitad de la economía japonesa, perdió un 0,7% en marzo. A pesar de que el gobierno no había decretado el estado de emergencia, la economía nipona cayó un 3,4% en el primer trimestre del año y se espera que el desplome sea mayor en el segundo. Y un dato más, Japón ha entrado oficialmente en recesión. La adicción de los japoneses: el trabajo. Karoshi es una palabra japonesa que, aunque suene a algún dulce asiático, en realidad es un término con el que no te gustaría cruzarte. En español significa muerte por exceso de trabajo y, aunque parezca una leyenda urbana, es un fenómeno social reconocido en Japón desde 1987, cuando el Ministerio de Salud empezó a recopilar estadísticas. Ningún trabajador en el mundo es tan leal a sus empleadores como los japoneses. La salud física, la vida familiar y el tiempo libre están subordinados al éxito de la empresa, pero los costos socioeconómicos de una ética laboral tan fuerte ahora superan sus beneficios y el gobierno está trabajando en este problema. Shinzo Abe puso las reformas en el estilo de trabajo en lo más alto de su agenda política, buscando limitar las largas jornadas laborales. Su determinación tiene sentido. Por extraño que parezca, para impulsar una economía estancada, los trabajadores japoneses deberían trabajar menos y dormir más. Japón es una nación privada de sueño. No es raro ver a los trabajadores japoneses durmiendo mientras están parados en el metro o durmiendo la siesta en el trabajo, y algunos nunca vuelven a despertar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 13% de los trabajadores japoneses pasan más de 50 horas por semana en la oficina, y aproximadamente el 30% de los empleados registran más de 40 horas de horas extras por mes, mientras algunos profesionales en la industria de tecnología realizan incluso más de 80 horas extras. Para empeorar las cosas, el exceso de trabajo se considera una prueba de apego a la empresa y rara vez se remunera financieramente. Además, los trabajadores son reacios a aprovechar al máximo sus escasos 10 días de vacaciones anuales pagadas, por temor a ser considerados desleales a la empresa. De acuerdo con la ley actual, el exceso de trabajo no debe exceder las 45 horas al mes, pero en la práctica a los trabajadores se les pide que excedan el límite con tanta frecuencia que el límite no tiene sentido. Según el Ministerio de Salud, Trabajo e Industria, el trabajador japonés promedio solo toma la mitad de sus vacaciones anuales pagadas, es decir, 5 días al año. A primera vista, las cosas parecen mejorar para las mujeres japonesas. En una economía en la que históricamente la participación de la fuerza laboral femenina ha sido menos que en otras naciones desarrolladas, ahora trabaja un récord del 71%, un salto de 11 puntos en la última década. El gobierno cuenta con una de las leyes de licencia parental más generosa del mundo. Recientemente creó una categoría de trabajadora a tiempo completo limitada, dirigida principalmente a las madres que buscan equilibrar el trabajo y la familia. Y una de las necesidades más importantes para las familias trabajadoras, la guardería infantil, se está ampliando. Pero incluso con estas ventajas, las mujeres japonesas, ya sean solteras o casadas, trabajen a tiempo completo o parcial, enfrentan un futuro financiero difícil. Una confluencia de factores ya mencionados como el envejecimiento de la población, la disminución de las tasas de natalidad y la dinámica de género harán que la tasa de pobreza para las mujeres mayores se duplique en los próximos 40 años hasta el 25%, mientras para las mujeres solteras y de edad avanzada la tasa de pobreza podría alcanzar el 50%. Según los cálculos, las mujeres japonesas se quedarán sin dinero 20 años antes de morir, lo cual es un problema mayúsculo, ya que, como mencioné antes, el ciudadano japonés promedio es mujer.
En Japón, las personas viven más que en cualquier otro lugar del mundo y las tasas de natalidad están en su punto más bajo desde que comenzaron los registros. Como resultado, se prevé que la población en edad laboral de la nación haya disminuido en un 40% en 2055. Con los costos de los derechos disparados, el gobierno ha respondido reduciendo los beneficios de pensión, al tiempo que propone aumentar la edad de jubilación. Aunque la tasa de suicidios ha descendido el mes pasado gracias al confinamiento por la pandemia, Japón sigue siendo uno de los países del mundo donde más personas se quitan la vida. Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Policía, la media anual de suicidios entre 1988 y 1997 fue de 22.000 personas. En 1998 la cifra se disparó hasta los 32.863, superando por primera vez los 30.000 casos anuales. Desde entonces la tasa anual se mantuvo por encima de 30.000 durante más de 10 años. En la década de 1990 la crisis económica afectó profundamente a las generaciones de hombres en lo mejor de su carrera laboral y dio lugar a lo que se conoce como la década perdida. Debido al incremento de los suicidios de hombres en sus 40 y 50 años, la edad más productiva laboralmente. Desde entonces, en el contexto de la recuperación económica, el número llegó a situarse por debajo de 30.000 personas en el 2012 y en adelante ha ido disminuyendo de forma constante. En el 2017, los suicidios de jóvenes en Japón alcanzaron su nivel más alto en 3 décadas, y aunque el número de incidentes en general ha estado disminuyendo, preocupa que los jóvenes empiecen a quitarse la vida. Los suicidios infantiles, por desgracia, también han aumentado recientemente. Se cree que algunas posibles causas son la presión académica y el acoso escolar. La pobreza en Japón se oculta más que nada porque puede conducir a la vergüenza pública y la discriminación. Las familias con frecuencia escatiman en comida y otras necesidades para que sus niños se vistan lo suficientemente bien como para evitar que sean vistos como desamparados. Estos niños pueden tener lo último en celulares, pero no dinero para comprar un jugo o un aperitivo normal. Estigmatizados como pobres o necesitados, los niños pueden ser víctimas de acoso en la escuela o en su barrio, e incluso verse perjudicados en el futuro cuando se enfrenten a la búsqueda de empleo. Un interesante dato a tener en cuenta: en Japón, poco más de la mitad de los hogares monoparentales están por debajo del umbral de la pobreza. Sí, imagino que todos han quedado un poco aturdidos con esta información sobre la realidad social de la tercera economía del planeta. La todopoderosa tierra de Nintendo, Panasonic, Sony, Toyota, Casio, Mitsubishi, Honda, Yamaha, Canon, así como de Mazinger, Capitán Centella o Dragon Ball Z. Pero esta es la triste realidad actual de este grandioso país que por desgracia se hizo el harakiri económicamente hablando, al endeudarse hasta la médula. Hagan el bien sin mirar a quién y cuando se quejen de su trabajo piensen en los japoneses y dense una segunda oportunidad. De ellos podemos aprender cosas muy buenas que podrían ser beneficiosas en el futuro en nuestros países. La disciplina, el honor, la lealtad, el compromiso y el honor. Y como dice la ya célebre frase sobre los japoneses, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y disciplina es lo que más nos hace falta a nosotros los latinoamericanos. Recuerden cómo los hinchas japoneses se hicieron virales durante el Mundial de Rusia 2018 cuando un video mostró que se quedaban limpiando las graderías al término de cada partido. Pues eso debemos empezar a aprender de los japoneses, su disciplina. En el siguiente video seguiremos hablando de Japón, ahora desde el punto de vista militar y sus retos geoestratégicos. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.